también catedrático universitario, el doctor Enrique Terán. Doctor Terán, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos iniciar este diálogo con usted preguntándole si es que definitivamente debemos preocuparnos por esta ola de casos, y podemos también llamarla una nueva ola de COVID-19, que además se ha visto agravada quizás con este importante número de contagios de otras enfermedades respiratorias provocadas por otros virus, entre ellos la influenza, la gripe común, que quizás también en estas épocas del año podríamos decir que son comunes, pero vemos que esta influenza sobre todo está provocando estragos, especialmente en la población infantil, entre niños de 2 a 5 años de edad. Los hospitales y el servicio privado de salud se ha visto abarrotado de pacientes pediátricos. También los hospitales se han visto obligados a incrementar el número de camas precisamente para atender a esta población a causa de las enfermedades respiratorias. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias Rosana por la gentil invitación como siempre. Qué pena que tengamos que retomar nosotros el tema en esta situación de preocupación social. La pandemia, como habíamos dicho nosotros tiempo atrás, no terminaba por decreto y mucho menos de la noche a la mañana. La COVID-19 no se ha ido y no se irá en el corto plazo. Entonces lo que estamos viendo es consecuencia de haber dado un mensaje equivocado de sobreconfianza a la población, que ha llevado a que no solo se retiren las medidas básicas de protección que durante 2 años y medio nos mantuvieron con cierta estabilidad, sino que existe inclusive un rechazo a las inmunizaciones disponibles como medida de protección. Mire usted que a nivel país estamos en alrededor del 55% de la primera dosis de refuerzo y cerca del 18% del segundo refuerzo, cuando en otros países ya se están colocando el tercer refuerzo o la quinta vacuna. Esto deja entrever que aprendimos muy poco, lastimosamente, luego del duro periodo que nos tocó afrontar en la pandemia. Es por esa razón que hay que hacer el llamado a la población al sentido común de la autoprotección que había sido exitosa y que nos había permitido hacer frente a la COVID-19 y que puede ser lo mismo para cualquier tipo de infección respiratoria. Por favor, usted recupere el uso de la mascarilla, particularmente en sitios en los cuales no tenga buena ventilación, en las cuales exista aire viciado o esté en contacto usted con personas que no tenga certeza respecto al estado general de su salud. Uh-huh. Estos Doctor casos Terán, de influenza, sí. sí, doctor Terán, ¿considera entonces usted que definitivamente esta decisión de eliminar, por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla fue muy apresurado cuando ya veníamos viendo cómo se volvía a dar un incremento de casos importantes, por ejemplo, en Europa a causa de estas nuevas variantes, sobre todo de la Omicron, y que poco tiempo después empezamos a tenerlas también aquí en nuestro país? El número de casos era realmente bajo, pero vemos que en estos últimos días prácticamente se ha triplicado de una semana a otra, sobre todo en algunas ciudades y provincias del país. Aquí en Cuenca, en la provincia de La Suay, tenemos más del doble en el transcurso de una sola semana. Las decisiones definitivamente no han sido las más adecuadas. Absolutamente cierto lo que usted dice. Mire que cuando se decidió retirar la mascarilla, no habíamos llegado al número de casos que tuvimos previo al aparecimiento de Omicron. Los casos se mantenían elevados. Era una decisión con un tinte populista para tratar de darle a la gente un ánimo de libertad. Pero los casos han seguido permanentemente creciendo. Que no se haga diagnóstico es otra cosa. Y ahora, a pesar del bajo número de pruebas, es imposible ocultar la realidad.
En las últimas 3 semanas hemos pasado de 1.200 a 2.500 y cerramos con cerca de 3.800 casos confirmados de COVID a nivel país. Eso significa que estamos en una nueva oleada y las autoridades desafortunadamente vuelven a minimizar. Dicen el uso discrecional de la mascarilla. Caramba, si nosotros estamos enfrentando un proceso de transmisión acelerada, hay que ser enfáticos en la autoprotección por encima de cualquier otro tipo de medida. Fomentar vacunación es indispensable en este momento, y vacunación no solo contra la COVID, vacunación contra influenza también, por la posibilidad de que se produzcan cuadros confusos o cruzados Ahora, al doctor respecto. Terán, en estos últimos tiempos y quizás gracias a las vacunas o porque las personas ya han tenido la infección de COVID-19, los nuevos contagios no son tan graves, es decir, la gran mayoría puede pasar dentro de su casa sin mayores cuidados o sin mayores malestares, un nuevo contagio de COVID-19. Esto ha llevado también a que la gente un poco se insensibilice respecto de el uso de las medidas de autoprotección. No obstante, sería importante tener algunos criterios epidemiológicos, sobre todo de salud pública, respecto de cuánto podría agravar al sistema de salud el hecho de que se sigan incrementando los casos, aunque estos no sean tan graves, o podría llegar a agravarse como fue en algún momento la población. Muy importante en relación a lo que usted dice, hacer 2 o 3 puntualizaciones. La primera, muchas de las personas han transcurrido ya más de 6 meses desde la última dosis vacunal que recibieron, y por lo tanto su memoria inmunológica está absolutamente debilitada, lo cual incrementa el riesgo de que una infección nueva por COVID pueda producir sintomatología no solo leve, sino moderada o severa. Número 2, las personas de la tercera edad que han recibido hace más de 6 meses el último refuerzo están doblemente en riesgo de que una vez más se produzcan cuadros severos. Y 3, las personas que tienen comorbilidad, esas personas diabéticas, hipertensas o que tienen una enfermedad crónica debilitante, por favor no se expongan innecesariamente, recurran a la vacunación. Por último, para la población general, esa población joven que cree que no hay problema porque va a ser un cuadrito gripal nada más, cada vez nos preocupa más a nivel mundial las consecuencias o las secuelas que está dejando los cuadros repetitivos de COVID en la población general. El long COVID o post-COVID es una instancia médica que ahora nos está pasando factura con problemas de sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, e inclusive ya se sabe que incrementa el riesgo de desarrollo de diabetes, de hipertensión y otros problemas más. Entonces, usted, teniendo a disposición medidas como la vacuna y la autoprotección que tan bien habíamos aprendido a manejar, no se exponga innecesariamente y vuelva, por favor, a primar su autocuidado. Doctor, ¿es necesario que todas las personas que en algún momento lleguen a presentar alguna sintomatología que podría ser gripe, influenza, COVID-19, se realicen una prueba para determinar exactamente qué es? Nosotros tenemos siempre la limitación desde el punto de vista de acceso a las pruebas. Aun cuando se autorizó por parte del Ministerio la venta de las pruebas caseras para COVID-19, no se ha generalizado la disponibilidad de las mismas. Entonces, siendo un limitante la realización de las pruebas, la mejor sugerencia es, si usted tiene síntomas respiratorios, recurra al autoaislamiento. Sea COVID o sea influenza, la ventana es prácticamente la misma
y es recomendable que usted se quede en aislamiento 5 días para no transmitir a otras personas. Si usted puede recurrir a una prueba casera, mucho mejor, porque va a poder saber al menos si se trata de la COVID-19 o no. Desafortunadamente en el país no tenemos las pruebas caseras para influenza, pero el Ministerio de Salud Pública dispone de esas pruebas y usted puede concurrir a una casa de salud en busca de la confirmación. Lo importante es que rompamos ese círculo de transmisibilidad, porque siendo infecciones respiratorias de transmisión aérea, el problema se nos puede acrecentar con toda facilidad. Doctor, hemos hablado un poco de la COVID-19, pero también es importante hablar de la influenza por el importante número de casos que existe. La influenza también puede desembocar en casos graves y vemos que esto está ocurriendo sobre todo con los niños de entre 2 y 5 años. ¿Es pertinente que los niños accedan a la vacuna, que sean vacunados contra la influenza? Debería ser absolutamente mandatorio. Nosotros desafortunadamente, y esto es una herencia que nos dejó la pandemia, hemos bajado los niveles de cobertura vacunal de forma muy preocupante. Y esta nueva casuística de casos de influenza debe llamarnos a la conciencia de que tenemos que apalancarnos en las medidas que son probadamente eficaces, que la vacunación sea una rutina, que los procesos vacunales se lleven a cabo de forma exitosa es indispensable. En el caso de los niños, la influenza se transmite mucho más fácil a nivel de las instituciones educativas y por lo tanto, si usted tiene un niño en casa que está con sintomatología respiratoria, es preferible que por favor le haga faltar un par de días para que no se contagien sus compañeritos, para que no tengamos más casos y sobre todo para que no se colapsen los hospitales como está paulatinamente sucediendo. Ahora, doctor, quizás una recomendación también que es fundamental es no automedicarnos y tampoco medicarles a los niños sin una prescripción de un profesional. A menudo el niño está gripado, le compramos un jarabe, algo en la farmacia que nos recomienda la misma persona que está atendiendo, en este caso en la botica. Es importante, sobre todo en casos como estos, el no acudir a cualquier medicamento que no esté respaldado por un tratamiento y una revisión de un profesional. Totalmente pertinente su comentario y, en efecto, tratándose de procesos virales, no hay tratamiento específico que sea disponible o que sea eficaz. Por esa razón, la automedicación es la equivocación más importante. No caigamos en el uso innecesario de antibacterianos, de productos que nos recomienden. Busquemos atención médica, busquemos la consulta de un facultativo que nos pueda dar luces respecto a la evolución de la enfermedad y sobre todo al pronóstico de la misma. Lo más importante por el momento, la prevención. Cuidarse es una responsabilidad personal, pero al mismo tiempo solidaria con el resto de la población. Bien, doctor Terán, quisiéramos agradecerle para despedir este diálogo, quizás algún comentario adicional. Lo más importante, recordar que lo que pudimos aprender durante la pandemia, tenemos que ponerlo en práctica para evitar que tengamos que lamentar nuevamente sucesos desafortunados en nuestros seres queridos. Bien, ha sido el doctor Enrique Terán, él es médico epidemiólogo, catedrático universitario, quien nos ha acompañado en esta noche compartiendo importantes criterios y sobre todo recomendaciones. Son las